Hola, buenas a todos, espero que estén bien. En esta nueva solución voy a hablar de la verdad de que muchos no dicen cuando le instalan o lo adaptan un sistema continuo a una impresora con cartucho. Y en este video les hablaré la razón por la que muchos lugares donde llevas a instalar el sistema o adaptar a un sistema continuo una impresora con cartucho no te dicen cuál es la ventaja, desventaja, etcétera. En este video te voy a explicar todas esas cuestiones. Y si no es la solución que buscas, podés ir a mi canal que lo dejo en la descripción de este video, donde encontrarás muchas soluciones que la mayoría de las personas busca y así te evitas buscar en todo internet. Sin más, continuemos. Entonces la gran mayoría que llevas a adaptar o instalar un sistema continuo a una impresora con cartucho son en general que tienen impresoras de la marca Epson o HP. Bueno, en el caso de la HP, o sea, los dos son lo mismo, pero muestro una adaptación de una HP, no importa el modelo, la cuestión. Como también hago servicio técnico de impresoras, me llevan de estas marcas a solucionar. Entonces yo les digo que fue el gran error que cometieron a adaptar a un sistema continuo. ¿Por qué? Porque por empezar, costo de instalación es bastante elevado. O sea, no viene el caso el precio, pero es bastante elevado comparando, si uno quisiera comparar una impresora económica, sea con sistema continuo que venga de fábrica. Entonces, ese es uno de los aspectos. Otro aspecto es que el tiempo de funcionamiento o de vida útil que tiene en instalar este tipo de sistema continuo es razonablemente corto, porque cuando empieza a tener fallas, si es que se lo adaptaron razonablemente el sistema continuo, va a durar entre 6 a 9 meses, si no es menos de los 6 meses, funcionando correctamente sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando ya empieza a tener algún tipo de problema, ahí viene el dolor de cabeza, ya que en general se soluciona un problema, después sale otro problema y llega un momento en donde justamente es tanto el problema que pagas un gasto de otro del otro y directamente te cansas de tener tantos problemas al haber hecho esta adaptación al sistema continuo, que lo dejas de utilizar la impresora. Entonces ahora si vos lo querés vender no lo podés, porque la forma de adaptar el sistema continuo siempre es haciendo varias aperturas en la impresora para que funcione correctamente el sistema continuo. Por lo tanto, si uno lo quiere vender, al ya adaptarlo completamente ya no se puede, porque no hay forma de volver hacia atrás. Entonces es básicamente tirar a la basura esa impresora. Ahora, en el caso de las impresoras Epson es similar, en el sentido que también se debe hacer el mismo proceso para adaptar el sistema, y en general esta marca dura un poco más al hacer la adaptación del sistema continuo. Pero como les digo, si el que se lo instala lo hace bien y correctamente, el tiempo razonable de que funcione sin ningún problema va a ser entre 6 a 9 meses, y de ahí va a empezar a tener algún tipo de problema. Entonces, cuando ya empieza a haber fallas, directamente se soluciona. En el caso de esta marca aguanta un poco más la solución que se le dio a ese problema, sin importar qué tipo de problema, pero aguanta un poco más. Pero la cuestión en definitiva, cuando empieza a tener muchos problemas, ya sea de una cosa o de la otra, sin importar en este caso HP o Epson, entonces directamente lo tiene que tirar a la basura, porque ya no le sirve, porque las aperturas que se hacen para adaptarlo y funcione correctamente, entonces eso ya no se puede volver atrás, porque hay otras cosas internas que también se cambian. Entonces directamente se tiene que tirar a la basura. Por lo tanto, en definitiva, en este punto le digo que fue una mala inversión. ¿Por qué? Hagamos una conclusión general. Primero, si fueron a un servicio técnico que hacen la adaptación al sistema continuo, que les cobró un precio económico, para decirlo de alguna forma, seguramente esa impresora le va a durar menos del tiempo que le dije,
en el transcurso de este video. Y en el caso de que hayan ido a un lugar donde realmente les cobró un precio que en general es lo que se cobra, entonces va a durar en el rango de tiempo que les nombré en el video. Repito, no importa cuánto les cobre, la cuestión es que, para dar un ejemplo y ustedes no queden a nube diciendo entonces póngale que el económico le cobró 5.000 y el que es más caro, o sea, el que realmente lo instaló como debe ser porque lleva su tiempo para que funcione y se adapte correctamente, le ha cobrado un precio de 8.000, 9.000 o 10.000. Entonces, cuando empezaron a tener esos problemas, si ustedes le suman todos esos costos, como les digo, dependiendo si le hayan cobrado un precio económico, un precio razonable, que es lo que realmente cuesta, porque sumando todos los componentes que lleva, etcétera, etcétera, es un precio razonable. Para dar un ejemplo, realmente no sé cuánto cobran, porque como les repito, para mí no es una buena inversión hacer eso, pero ahí les termino de decir. Entonces, ahí tienen un costo que hay que sumarle a la impresora, que en un momento ustedes lo compraron, o para que se dé un ejemplo, si ahora lo quieren vender sin esa adaptación, póngale que el costo de instalación le haya costado 10.000, para ser un número redondo, ¿no? Y la impresora le haya costado con cartucho un precio aproximado de, póngale, para que sea número redondo más que nada, 20.000, entonces tenemos 10.000, 25.000 en la adaptación más nuestra impresora. Ahora, problemas que tuvo de aquí a allá, por acá, sin importar la marca, repito, entonces le ha costado, sumando todos esos gastos que hizo, aproximadamente unos 10.000 pesos. Entonces, sumando el total nos da 35.000. Entonces, si ustedes averiguan el costo a la fecha que estoy haciendo este video, una impresora con sistema continuo, en este caso sí le digo más o menos el precio que está rondando, que viene de fábrica, el más económico en el caso del HP empieza en un precio de 30.000 aproximadamente, si es que no cambió, dependiendo de donde vivan, hay veces los precios van cambiando constantemente. La cuestión es que en el caso de la Exxon arranca aproximadamente en los 35.000 o 37.000. Entonces, si ustedes sacan la cuenta, aspectos que les dije, entonces en un lapso razonable de tiempo, entonces ustedes directamente perdieron dinero. Porque, como les digo, o sea, si ustedes quieren vender esa impresora, ya no les sirve. O sea, tiene que tirar a la basura. O sea, tanto la impresora que les costó en ese momento, el sistema continuo, que como les digo, se tiene que adaptar a cada impresora porque ese mismo sistema no les sirve para otro. Entonces, saquen su conclusión. Mi punto de vista es justamente que no deben hacer este proceso de adaptar a sistema continuo en impresora con cartucho, para evitar perder esta cantidad de dinero que, como les dije en el transcurso del video, todo lo que se perdieron. Entonces lo mejor es vender esa impresora, comprarse una de fábrica y directamente seguir las recomendaciones que les dicen, entre comillas, porque la gran mayoría nos dicen, pero justamente para que ustedes no tengan ningún tipo de inconveniente, en la descripción de este video doy consejo de cuál impresora comprar, qué cosas hay que considerar, qué cosas hay que tener en cuenta al tener una impresora con sistema continuo de fábrica. Todo eso está en mi canal, espero que le haya servido esta información, y si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios de mis videos y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, que me des un me gusta, que actives la campanita para recibir las notificaciones del nuevo video que subo regularmente, para de ese modo tengas soluciones sin necesidad de estar buscando en todo internet. Desde ya, gracias.